Hola, muy buenos días.
Sí, puedes activar tu micrófono, por favor, para saber que estamos conectados, que me estás escuchando bien, Micaela. Buenos días. Hola, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Ok, bienvenidos a esta nueva sesión. Primero tenemos siempre que comprobar las condiciones del micro, si nos estamos escuchando, y bueno, de esa manera estar más confiados en el desarrollo de nuestra sesión. El día de hoy, como indica allí, también es el módulo de inteligencia emocional, ¿sí? El módulo de inteligencia emocional, primer módulo, en su cuarta sesión, la cuarta sesión del control de la ira, ¿no? Y lo que haya que precisar sobre las características de este PPT que vamos a presentar es que es muy preciso. Hasta ahora lo que he podido ver es un lenguaje muy claro, así que no nos va a producir mucha dificultad de poder entenderlo. Tenemos que estar atentos, sí, a la tarea que vamos a señalar en esta sesión, y ya en su desarrollo habrá algún momento en que pasaremos a hacer las precisiones del caso, como indico, o también las preguntas, ¿no? En este caso, para poder hacer la retroalimentación. ¿Ya? Bien. Estamos muy pendientes entonces de nuestra sesión de control de la ira, dado que es un elemento también dentro de la inteligencia emocional, que nos permite a nosotros dominarnos, que nos permite relajarnos y hacer las cosas como es debido dentro de una situación de presión, ¿sí? Normalmente esto se da en situaciones laborales, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de acercarnos con un pequeño ejemplo cómo poder manejarlo y de qué forma. ¿Ya? Bien, mi nombre es Henry Bueno, psicólogo de la salud y coach. Bienvenidos nuevamente a todos ustedes. Bien, ¿quién no habrá visto este dibujito? ¿No? ¿Quién no habrá visto a los Angry Birds, creo que se llamaba, o algo así? ¿No? Y eran pajaritos estos furiosos, ¿no? Y nos enseñaba pues un poco las lecciones a través de los dibujos animados, cómo poder manejar nuestra ira, ¿no? Cómo poder canalizarla, ¿no? Bueno, toda una época de nuestra infancia, toda una época de nuestra niñez, incluso algunos adolescencia, ¿no? O viéndolo con nuestros hijos en los dibujos, ¿no? Es una motivación que nos invita a tomar el control de la ira de manera más recreativa, divertida, porque una emoción es pasajera, una emoción es relativa. No debe ser tema de mayor problema, ¿no? Salvo el caso cuando ya pasa a ser un afecto o un sentimiento, algo más duradero, entonces ahí cambia la situación. O pasa a ser un trastorno, por ejemplo, ya pasa a ser una situación completamente diferente, un desorden, una cosa completamente diferente. Mientras tanto, la ira, la cólera son cosas manejables desde el aspecto técnico, con ayuda de la psicología y en este caso, como estamos presentándolo, con ayuda del coaching. Aunque también hay otras fórmulas, pero estas dos estamos usando ahora. Vamos entonces a los antecedentes, de tal forma que vayamos preparándonos poco a poco a este tema, con algunas preguntas, con algunas observaciones, antes de comenzar. Tenemos entonces la pregunta principal: ¿cómo ocurre el desarrollo personal? Ya que estamos nosotros en nuestra cuarta sesión y de alguna forma ya manejamos un poco estos términos, ya estamos familiarizándonos poco a poco con la metodología, con el contenido, y nos dice entonces que la línea de desarrollo personal, desde el punto de vista general, como aparece aquí, desde el punto de vista general, es una línea horizontal en una sola dirección.
¿no? Pero cuando nosotros lo hemos vivido, realmente no es una línea horizontal y fácil de conseguir, ¿no? Hay momentos en que yo estoy bien, porque de ahí hay que partir. Hay momentos en que yo estoy bien, definitivamente, pero hay otros momentos en que hay que afrontar un problema, darle una solución, creativa, por cierto, porque somos creativos, y otro momento en el que estoy mejor de lo que estaba antes. Y así continúa la vida, ¿no? Ahora, claro, pasando por el uso favorable de las crisis con una actitud positiva, ¿no? Pasando por ese pequeño detalle, hay que usar las crisis de una manera positiva, viendo en cada crisis una oportunidad. Esa es la línea del desarrollo personal y que se extiende hacia lo laboral, hacia lo familiar, lo social, hacia muchos otros ámbitos. En realidad, cuando desarrollamos, siempre seguimos un mismo esquema y estamos preparados nosotros, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos preparados para poder hacerlo. Ya contamos con las técnicas y ya contamos con el acompañamiento del psicólogo y del coach, y así que con esas ayudas podemos afrontar cualquier tipo de crisis. Pasar del estar bien al estar mejor. ¿Ok? Listo. De eso se trata entonces la primera pregunta. Las siguientes preguntas son preguntas personales, dice aquí. Preguntas personales. Vamos a ver. ¿Quién soy yo? Primera pregunta que nos volvemos a replantear, que nos parece importante tratar ahora. ¿Quién soy yo? Diferentes respuestas, definitivamente, diferentes respuestas. Y cada uno desde su concepción, pues atiende esta pregunta, responde esta pregunta. Lo más importante es lo que tú pienses en ese sentido, ¿no? Aquí nadie tiene la respuesta verdadera. Cada uno posee una verdad que es parcial respecto a esta pregunta. ¿Qué concepto tengo de mí? Es más profunda esta pregunta. Trata de hallar un significado de tu persona. Si tú, por ejemplo, te consideras, yo en este caso digo, yo me considero un peruano, ya, perfecto. Entonces, pero ¿qué concepto es el Perú para ti? ¿Qué concepto es el Perú para ti? Bueno, el Perú para mí es mi patria, ¿ok? Entonces ya estamos avanzando a poder responder las preguntas personales. Yo soy papá de 2 hijos, perfecto, muy bien. ¿Quién soy yo? Papá de 2 hijos, ya. Pero ¿qué concepto tengo de mí? Ah, entonces, ¿qué significa ser papá para mí? Oh, significa lo más maravilloso de la vida. Ahí está, entonces ya avanzamos. Otra pregunta más, dice, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿No? ¿Cómo trato a las personas? ¿Cómo me vengo viendo a mí mismo en relación con los demás? ¿Soy bueno? ¿Soy amable? ¿Educado? ¿Sí? ¿Cuáles cosas son importantes en mí que destacan y que la gente me conoce por eso? Me he logrado aceptar, me acepto a mí mismo, me acepto con virtudes, con defectos, ¿sí? Acepto mi físico, acepto mi nivel intelectual, acepto todo lo que he llegado a lograr en la vida. La otra pregunta es, ¿creo ser importante? ¿Me considero una persona importante para un grupo, para una comunidad, para mi familia? ¿Soy una persona importante, una pieza clave en algún lugar de trabajo en donde yo esté? ¿Sí? ¿Lo que hago es relevante? ¿Contribuye? ¿Me felicitan por lo que hago? ¿Me reconocen mi trabajo? Eso también es importante podernos preguntar en este instante, ¿no? Son preguntas personales que construyen nuestra identidad y eso es lo que queremos. Me siento seguro, me siento segura de mí mismo, confiado, confiada, cuando me dirijo a otras personas, cuando hago las cosas, cuando me desenvuelvo frente a los demás, ¿no? Profe, por ahí que cuando yo estoy en los medios virtuales me siento bien confiado, bien seguro, pero cuando salgo en vivo ya me es difícil, ya porque el HD me falla. ¿Cómo es eso, no? Bueno, pero ahí estamos, o sea, estamos transitando por el camino de la seguridad y de la confianza. Sé dominarme a mí mismo, ¿no? Sé relajarme, controlarme, manejo situaciones de presión, ¿no? Impulsos, sé controlar mis impulsos, mis instintos,
La otra pregunta es, ¿cuánto me valoro? ¿Cuánto me valoro realmente, ¿no? Creo que soy un ser inapreciable porque definitivamente soy único, soy un milagro de la vida, ¿no? Eso es un valor inconmensurable, yo no tengo precio, ¿no? Así pensamos. Otros dicen, no, pero no, tú tienes precio. Porque... No, no, así no. Pues definitivamente somos, cada ser humano es un mundo, es completamente diferente uno del otro. ¿Tú sabes cuánto cuesta llegar a ser humano? Llegar a ser seres humanos valiosos. Entonces definitivamente nuestro valor es muy grande, realmente grande. ¿Cómo expreso mi vocación de ser en vías de contribuir a la sociedad? ¿Cómo canalizo mi vocación, ¿no? De distintos modos, de tal forma que la gente aprecie en mí siempre al profesional, ¿no? Siempre al estudiante, al emprendedor, a la persona laboriosa, ¿no? Y la sociedad lo sabe reconocer, lo sabe identificar. Con estas cosas comenzamos nuestras preguntas. Bien está entonces la pregunta de autoanálisis en este instante. La pregunta de autoanálisis. ¿Crees entonces que si analizas tus virtudes y defectos, puedes llegar a los objetivos planteados? Es momento entonces de pensar y balancear. ¿Qué hay de mis virtudes? ¿Qué hay de mis defectos? ¿Sí? Y en función a ellos, ¿yo puedo cumplir mis objetivos en la mayor parte del tiempo? ¿O lo intento y no lo logro? Últimamente hemos tenido una tarea, ¿no? Entonces algunos lo han podido hacer, otros no, otros se les complicó la semana, ¿no? Y entonces es hora de autoevaluarnos, reflexionar sobre este asunto, analizarnos. ¿Qué está pasando entre mis virtudes, mis defectos, ¿no? Preguntas sobre necesidad de coaching. Vamos a aterrizar todo eso psicológico, vamos a aterrizarlo poco a poco ahora a la parte práctica, a la parte consciente, al plan de acción inmediato, a lo que tenemos que hacer ya en miras a la siguiente semana. Ya olvidémonos de atrás, en miras a la siguiente semana, ¿no? Entonces vamos a preguntarnos aquí lo siguiente. ¿Sabes por qué es necesario cambiar en este momento de tu vida? Claro, vamos a insistir en el terreno del cambio para acercarnos a todos a ese polo de aproximación. Necesitamos pasar por un cambio. Como hemos dicho, algunos estarán transitando quizás la ruta de la integración, la ruta de la transformación, rutas definitivamente alternas que nos llevan a otro destino. Pero nosotros, a mí por lo menos como docente, me toca insistir en el terreno del cambio para que algunos puedan despertar y puedan ya ponerse las pilas y llegar a su destino. De eso es lo que se trata ahora entonces. ¿Es necesario cambiar? Sí, definitivamente sí. ¿Hay oportunidad de hacerlo aún? Creo que sí. Un esfuerzo más. Podemos hacerlo. ¿Alguna vez te has planteado la pregunta, ¿para qué es necesario cambiar? ¿No? Porque definitivamente el profe te invita a cambiar, pero yo no veo, ¿por qué? No entiendo. Es que sí. Imagínate que estás planificando tu vida y te pones este tema en la cabeza. Adelantas muchas cosas, te anticipas a mucho. Y el día que realmente pases por un problema fuerte, habrás agradecido el que te hayas preguntado de esta manera. Porque los giros ya serán más pensados. Eso es importante. Los giros serán más pensados. Las acciones serán responsables. Y de eso se trata. ¿Cómo me preparo para el cambio verdadero? ¿Cómo me preparo para el cambio verdadero? Más allá del cambio al que yo te estoy llamando, hay un cambio más allá de lo laboral, de lo personal, de lo familiar, hay un cambio de lo social, hay un cambio más allá de eso. El cambio verdadero, el cambio espiritual, ¿no? O sea, en el nivel de tus creencias, sobre lo que tú crees en realidad, en quién crees. Entonces ese cambio verdadero no lo vamos a atender aquí, pero vas a llegar a planteártelo un día. Y ese día abrirás los brazos a la vida y te harás más responsable de muchísimas más cosas. Entonces solamente depende de ti tu nivel de apertura al cambio. Apertura al cambio.
¿qué pasos tengo que dar para caminar hacia el cambio entonces? Yo creo que los pasos ya los estamos dando aquí. En este momento, con esta pequeña reflexión, ya le estamos dando los pasos hacia el cambio, los primeros pasos. Somos como niñitos que estamos ahí aprendiendo a caminar. Nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Y vamos a cambiar. ¿Sí? Porque esa es la propuesta, la dirección, el sentido de todo. ¿Cómo evalúo si ese cambio se dio en la medida deseada, cantidad o calidad? Yo creo que podemos evaluarlo siempre que seamos algunas de estas cosas, sinceros, honestos, transparentes, ¿no? Para buscar una palabra más adecuada, transparentes con nosotros mismos. De esa manera sí vamos a poder medir cómo vamos en ese terreno del cambio y si nos estamos acercando a nuestro verdadero objetivo. ¿Sí? Ok. Vamos con otras suerte más de preguntas, otra serie más de preguntas. El autorrespeto, aquí vamos a ver que están relacionadas. ¿Cuáles son mis capacidades por las que me valoro más? Claro que tienes capacidades, claro que hay en ti cosas bonitas, cosas en las que realmente las personas pueden reconocerte, que tú vas a empezar a valorar de ahora en adelante más tus capacidades. ¿Y cuáles son mis limitaciones? Porque también las hay. Así como hay capacidades, hay limitaciones. Hay cosas que todavía no has aprendido. Cosas que aprendiste bien, cosas que no. ¿No? A eso me refiero. ¿Cuáles son mis limitaciones por las que creo valer menos? Porque estamos en ese sentido, ¿no? En el sentido de aprender a valorarnos, ¿no? Y estamos en una etapa de la vida en que podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué tipo de cosas hago para demostrar que sé cuidar de mí mismo? Si yo cuido de mí mismo, puedo cuidar del otro. ¿Y qué cosas hago para cuidar de mí mismo? ¿Qué cosas hago? En el terreno del cuidado, a veces nos vemos siendo responsables de mamá, de papá, porque ya están mayores, o de una pareja, o de una esposa, de nuestros hijos, nuestros sobrinos. Y entonces, pues para todo eso tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros. Algo muy sencillo, ¿no? Algo muy sencillo, pero en realidad nos tomamos mucho trabajo para poder saber que en realidad estamos cuidándonos, ¿no? Mira, ¿cómo podría darte un ejemplo? A ver, yo puedo comerme un chocolatito, ¿no? Y me como un chocolatito más y subo peso. Entonces no me estoy cuidando, ¿no? Por consecuencia me dicen, profesor Henry, usted va a dictar desde el Zoom. Se queda ahí en su casita y no sale. Bueno, pues chamar, ya dije, ya perdí la oportunidad, ya no puedo trabajar como antes. Entonces, como no me sé cuidar, porque no me sé cuidar, solamente por eso. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a implementar una dieta, unos ejercicios, vamos a comer menos chocolate y vamos a comer más comida sana. Y a los 3 meses, más o menos, de trabajo, ya bajé de peso. Y me presento de nuevo al jefe y le digo, ya estoy listo, ya estoy como cañón. ¿Bajaste? Bien, sí, bajé de peso, claro que sí. Y entonces ya nuevamente vuelves a dictar en tus clases de manera presencial. ¿Te das cuenta? Algo así, ¿no? Habría que pensar, ¿no? Hay que empezar cuidándonos a nosotros mismos, ¿no? En todo el sentido de la palabra, porque lo único que he dado es un pequeño ejemplo, ¿no? Que nos ocurre en la vida. ¿Qué tipo de cosas hago que demuestran que todavía no sé cuidar de mí mismo? Definitivamente, hay algunas cosas que hago y no sé cuidar. Como por ejemplo, comer algo que no debiéramos comer, o hacer cosas que no debiéramos hacer, dormir a altas horas de la noche, ¿no? Por ejemplo. Eso demuestra que todavía no sé cuidar, ¿no? Y tendré que tratar de planificar mejor mi día, ¿no? Para poder mejorar en todos esos aspectos, ¿no? Vamos entonces a las preguntas iniciales, como dice allí, de autorresponsabilidad.
¿Pienso las cosas antes de hacerlas? ¿Sí? Esa es una pregunta que siempre nos hacen nuestros padres, ¿no es cierto? Hijo, tienes que ponerte a pensar antes de hacer, no hagas las cosas por hacer, te dicen, ¿no? De hecho, es algo elemental, ¿no? Tenemos que pensar. Y pensar, para mí en realidad no es tanto sentarse en la piedra picuda y esperar que pase el tiempo, no. Pensar es planificar tus acciones. Pensar es agarrar una hoja y un papel, como lo hemos venido haciendo ya, y ponernos a dibujar, ponernos a escribir sobre lo que nos ocurre. Eso es pensar para mí, el manejo racional de lo que te emociona. Si tú pudieras poner en, en un papel qué te emociona más en este instante que estamos conversando, qué te emociona más, y lo pones en un papel, sí, esto, y lo escribes, armas un logotipo, lo dibujas, escribes una historia de eso que te emociona más, ya estás planificando tus acciones. Es importante, entonces, este método, porque es un método que podemos usar para nuestro beneficio. ¿Me hago cargo de las consecuencias de mis actos? Si actúo y me equivoco, ¿me hago cargo? ¿Sí? ¿Trato de corregir mis errores? Entonces eso tiene que estar también para que nosotros podamos hacerlo. Si algo que he planificado resultara mal, ¿qué cosas haría al respecto? Y si algo que he planificado resultara bien, ¿qué cosas haría al respecto? Si resultara bien, me pongo a celebrar, me voy de rumba, me voy al cine, me paseo por Megaplaza porque me siento emocionado, pues me siento entusiasmado, me salió bien, me salió la tarea, y te vas sin mascarilla. Mira, ¿a qué nos enfrentamos, no? Entonces, tenemos que medir y pensar también cómo vamos a celebrar las cosas. Quizás una celebración sencilla dentro de casa, alrededor de las personas que nos rodean, y con los cuidados posibles, ¿no? Porque hay que pensar ahora en los demás, en el otro, ¿no? De hecho, entonces, mira cómo afecta en todas las dimensiones que estamos hablando, también estamos tomando en cuenta lo que vivimos el día de hoy, porque ese es el tema principal, ¿no? Y todas las medidas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Mm? Bien, hay que desarrollar entonces una cultura también de una educación alrededor de esto. Bien, hasta el momento entonces quisiera plantearles abrir los micrófonos unos instantes o el chat para recibir alguna de sus preguntas o comentarios como tenemos acostumbrado. A ver, esperamos unos segundos. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro hasta el momento? ¿Sí? Muy bien, entonces, si todo está claro, vamos a continuar nuestro desarrollo temático. Como les dije, el día de hoy el tema viene siendo bastante puntual. Solamente es cuestión de que se concentres en esta transmisión. Bien, y vamos adelante. El desarrollo temático el día de hoy, vamos a ver esta fotografía donde hay 3 personas ahí, ¿no es cierto? 3 personas. Este ya es un ambiente laboral, definitivamente. Es una microempresa familiar. El del centro es un papá, el del otro lado es el hijo y al otro lado está el tío. Entonces es una empresa familiar, ¿no? Que se ha abierto, que sobrevivió a esta crisis económica que hemos vivido y se pusieron las pilas, se pusieron el overall y salieron a trabajar, ¿no? Es una situación laboral y vamos a entrar ahí a ver en el ejemplo cómo se da. Imagina que estás en el trabajo, dice, que tienes que entregar un producto en una semana de plazo. Te queda una semana para entregar tus productos, pero han pasado 3 días y tus operarios no han hecho lo que les corresponde. Ahora, revisando tus datos, entras
cólera y desatas toda tu furia contra tu secretaria. La secretaria paga el pato ahora, pucha, increpándole sobre el atraso y haciéndola ver como una inepta. Pero no contento con hacerle ver a ella como esto, reúnes al resto del equipo y lo haces ver. Uy, qué tal error, gran error, pero ahí está, ya lo hiciste. Le hace sentir mal a esa persona, a la secretaria, y tú también te quedas mal ante los demás porque no has sabido manejar tu ira, no has sabido manejar tu cólera. ¿Acaso esto no es común en las empresas? ¿Acaso no es común este hecho? Ahora, agrégale que tu empresa es de tipo familiar, como estábamos diciendo, y tus operarios, la gran mayoría son primos tuyos o hermanos, y tu secretaria es tu esposa. Entonces te darás cuenta que ha llegado la hora de controlar tu ira. No hay otra alternativa, porque será un camino sin salida. Saliendo del trabajo, yendo a la casa o en la misma casa, cuando empiecen las actividades del hogar, habrán unas miradas ahí que no te van a gustar mucho. Unas actitudes por tu propio comportamiento. Bien, entonces ahí tenemos que controlar nuestra ira. Definitivamente ya es momento de trabajar sobre ello. Bueno, para lograr algún cambio a este nivel, tendremos que repasar todo lo que hemos aprendido ya en las sesiones anteriores. Es decir, aplicado en este caso ya no a la tristeza, sino al sentimiento de cólera. Una mirada al sistema de elementos que siempre hemos venido repasando, pues de la misma forma como se instaló las primeras emociones que analizamos, se instala también esta nueva emoción de la que estamos hablando. ¿Sí? De hecho que yo creo que es una persona creativa, como dice ahí en el gráfico, ¿no? Yo creo que tú eres una persona ya que te has ubicado bien, ¿no? En qué hacer, qué no hacer y qué hacer. Y de ahí todas las consecuencias que trae, ¿cierto? Ya, como vienes haciendo 3 sesiones, ya eres todo un experto. Yo confío que eres un experto en ir de la identificación de elementos para propiciar el cambio esperado. Entonces, todo repercutirá positivamente en tu propósito de ser mejor persona, aunque en lo puntual vamos a ver otra técnica el día de hoy. La técnica que se aplica al control de la ira es la relajación y la respiración, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla esta desde el punto de vista, llamémosle científico, ¿sí? Y está una persona ya controlando su ira. Lo primero que ha hecho es llevar sus manos a sus sienes, cerrar sus ojos y respirar. Respirar, relajarse. Esencial. Esencial. El gráfico lo dice todo. Por eso te dije, esta sesión es bastante precisa y puntual, ¿sí? Con ello tenemos bastante, tenemos casi el 50% de la sesión avanzada ya con solo este gráfico. Así que si entiendes que para controlar tu ira simplemente tienes que respirar y relajarte, ya estás haciendo bastante, ¿sí? Es decir, luego, al momento de querer cambiar la situación de ira por otra más placentera, menos intensa, es necesario tomar aire por unos instantes de manera sistemática, reconociendo cómo el cuerpo va cambiando de los momentos de tensión experimentados a momentos de mayor relajación y cederá por sí mismo cuando se trabajen los niveles de disgusto. A medida que vas respirando, vas procesando el nivel de disgusto y vas controlando cada vez más esa cosa interna que te mueve. Bien, ahí este es un mecanismo que aplican los estrategas militares para controlarse durante una batalla y no terminan siendo invadidos por sentimientos negativos que entorpezcan sus acciones. Otra de las grandes cosas que podemos poner en práctica es entonces el manejo de la fuerza física por medio de la gimnasia localizada. Bien, o sea, no solamente respiración y relajación, ¿no? Algunas personas, algunos se abocan más al ejercicio físico, a la gimnasia, y eso también permite el control de la ira, ¿no? La gimnasia localizada, como estamos diciendo. Este ejercicio es conveniente para personas que no pueden controlar su ira. Y también están las artes marciales, que incluso le imprimen disciplina a todo nuestro estilo de vida. Bien, entonces estamos haciendo un pequeño repaso de las cosas que nos pueden ser útiles
cursos, talleres a los que tú te tendrías que inscribir si es que estás pasando por esta situación de falta de control de ira. De todas ellas, un poco más alejado, pero que se suele practicar también es el baile, porque es más suave, exige un desenvolvimiento, precisión de movimientos. Entonces, todas esas características, bailar, permite canalizar esa energía acumulada, negativa, como la ira. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo, ¿no? Como las personas están practicando las artes marciales, hombres y mujeres, ¿no? En una playa, qué bonito, ¿no? En un escenario muy bonito, ¿sí? Muy bien. En general, decimos toda actividad que tenga que ver con el cuerpo es indicada para estos casos. Pero entre otros recursos también va a estar el yoga. Esto es otra técnica, que esto definitivamente el yoga se soporta sobre la respiración, la relajación y en este caso también el movimiento. La meditación también está ahí seleccionada porque está la respiración, la relajación y para la meditación decimos que está pues la oratoria o el arte de decir las cosas, ¿no? de pensar mejor, mucho mejor. El Zen es un poco ya entrar en la metáfora, la narrativa que nos traen los cuentos y calmarnos a través de la lectura, ¿no? Un poco el Zen, sí, podría ayudarnos. Es decir, todas estas orientaciones también están diseñadas a potenciar las energías y dejarlas fluir espontáneamente, disipando las dificultades que provoca, por cierto, la ira. ¿Ya? Aquí tenemos una persona que está en plena meditación, un ejercicio de meditación, cerrando sus ojos en un ambiente especial para esto. Puedes tú en casa, un ambiente pequeño, pones unos inciensos ahí, una luz, una iluminación, y tener tu propio ambiente en casa para controlar si es que pasas por estas sensaciones de ira frecuentemente. Alguna música, ¿sí? Alguna música ahí instrumental, y eso te transporta y te calma. Sí, entrar en contacto con el silencio es la principal de los pilares del cambio a este nivel. Fíjate que a través de estas técnicas también podemos cambiar. Entonces, por eso te digo, este camino del cambio aún no ha terminado. Continuamos en él, ¿sí? Continuamos en él. Como consecuencia de un retiro de silencio, podemos lograr controlar muchos de los pensamientos negativos alrededor de estas emociones que se instalan finalmente, ¿dónde? En el hígado. Por cierto, eso nos hace dar cuenta de un frente de acción para el equilibrio entre el cerebro, el corazón y las entrañas. Participa todo, participa una dinámica de todos los órganos. En realidad, mueve todo el cuerpo, mueve todos los órganos internos cuando estamos con ira. Y tenemos que utilizar técnicas. Esta es una imagen que nos da una idea acerca de la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Cómo se ve. Pero queremos llegar a esto también. Fíjate, la ciencia no siempre será la respuesta al síntoma de la ira. Aquí nos daremos cuenta que estamos en condiciones de aplicar conocimientos ligados a la espiritualidad y otras filosofías de ciertas culturas y sociedades que se han desarrollado a lo largo del globo. Entonces, si tú profundizas en estas filosofías, en esta espiritualidad de otras culturas, ¿no? Te asimilas a un grupo, a un grupo que trata estos temas, vas a poder controlar y manejar este tipo de emociones. Te va a ayudar mucho en tu crecimiento personal y es una buena sugerencia. Muchos entran a la vida mística, digamos así, ¿no? O a la vida reflexiva. Vida mística en el caso de lo espiritual, vida reflexiva en el caso de la filosofía. A veces con simples lecturas o a veces con una vida más activa, pero ayuda mucho al control y al manejo de este tipo de energías. Así cuando abordamos la capacidad de sentir, entramos en contacto con todo lo que el hombre es, todo lo que la humanidad ha producido, razón por la cual siempre será bueno atender esas emociones de la mano con profesionales expertos en estas materias. ¿Sí? Cierto, porque cada cosa que hemos mencionado, siempre hay un profesional que está a cargo, que sabe hacer las cosas y que definitivamente nos introduce en ese camino de crecimiento.
el psicólogo lo que hace es darte la información necesaria para que tú puedas aprender a elegir y tú puedas decidir en un momento dado. Cuando la ira, la cólera te consuma y ya tengas que trabajar sobre ella porque no hay otra alternativa. Entonces, incluso antes también, pero lo ideal es seguir estas técnicas, estas recomendaciones, ¿no? Ya esa es una información que tú vas a poder manejar. Hay muchas opciones. Entonces, somos capaces de controlarnos excepcionalmente, y en este caso solo algunos lo logran en un cierto por ciento, podrá darse, pero muchos de nosotros manejamos ira. Manejamos, o sea, me incluyo yo. Manejamos a veces la cólera, la ira, no la podemos controlar. Estamos en esa lucha. Es decir, a menos que estemos 100% funcionales, no desarrollaremos el control de la ira, pero por lo menos aprenderemos a convivir con su presencia. ¿Sí? Y entonces es por eso, ¿ves? Porque el organismo del cuerpo humano, de las personas, no es 100% perfecto, ¿no? Y para eso están las técnicas, ¿no? Para eso están las técnicas, para llegar a un 99% del manejo. Y ya con eso podernos desempeñar en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral, que es de suma presión, ¿no? Y hay que echar mucho, mucho ojo, hay que atender muy claramente a lo que estamos diciendo, en este instante, ¿no? Fíjate, vamos a entrar en otra parte más. Dice aquí, debemos saber que muchos otros desórdenes se producen de no hacer algo sobre este asunto, sobre el manejo de la ira. Así que atender el problema de la ira conduce a una mejor esperanza de vida, más digna y placentera, lejos, además de enfermedades gástricas, ¿no? O sea, ¿nos puede producir una gastritis? Sí. Entonces hay un peligro de que se afecte algún órgano más allá del hígado, ahora el estómago. Tenemos que manejar esto, tenemos que controlarlo, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver, quiero que te detengas en este gráfico y veas la diferencia que hay, como dice aquí, en color, por lo menos, la diferencia que hay entre lo que es la manifestación de una ira. Mira cómo se enciende el rojo y el amarillo. Los colores nos dicen mucho, podemos interpretarlos de miles de formas, ¿no? Esta persona está ardiendo en ira, ardiendo en ira. Y cómo esto se va manejando del miedo al asco y va cambiando la distribución del color, la felicidad. Aquí nos dice que la felicidad también notoriamente es un color rojo, pero la interpretación es otra. Estamos cargados de felicidad, todo el cuerpo se activa cuando hay felicidad. ¿Te das cuenta? Entonces, las interpretaciones van a ir variando poco a poco. No siempre el color va a significar lo mismo, pero involucra qué parte del órgano trabaja más. Y también tenemos la ansiedad, la depresión, el desprecio, toda una variante que nos puede ayudar a diferenciar qué es lo que más se activa. De hecho, que esto pertenece a un estudio, ¿no? Y que lo vas a poder encontrar en la internet, ¿no? Como vemos, entonces, siempre nuestros temas tienen que ver a la larga con la conservación de la salud. Por eso debemos tener una concepción muy clara de lo que es salud mental y corporal cuando nos referimos a esta. Y por cierto, tiene que ver con cómo tratamos con nuestras emociones, pensamientos y conductas, con toda nuestra psicología individual, ¿no? Entonces, ahí entramos al remate de nuestro tema, porque primera pregunta, ¿crees que ha sido importante esta meditación el día de hoy? Y otra pregunta más, algún comentario o duda que tengas, me la puedes hacer llegar en este momento, si abrimos los micrófonos unos instantes. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sandra Málaga. Sí, profesor, en cuanto a la meditación, es un poco ya más profundo entrar a ese tema, pero
No, a mí siempre me decían, me enseñaron, ¿no? Si no a meditar, sino a medita acción, o sea, medita la acción que vas a realizar. Eso siempre lo tengo en cuenta y ayuda mucho. ¿Lo aprendiste en alguna escuela? Me Sí, en una imagino. filosofía de vida. Ah, muy bien, muy bien. Qué interesante lo que nos estás compartiendo. Muy bien, pero puedes extenderte un poquito más, a ver, porque nos puedes, podemos aprender algo de esto. Dime alguna cosita que quisieras compartirnos. Y bueno, en la filosofía de vida donde yo estuve practicando, me hice vegetariana. eh, Pude aprender más sobre misericordia, sobre no tanto en controlar mis emociones porque sí me fue difícil, pero sí en profundizar un poco sobre la importancia de por qué estamos en este mundo, ¿no? Y Muy entonces bien, siempre nos enseñaban a hacer medita acción. ya. O sea, entiendo yo de que se refiere a actuar, pero estar atento a lo que vas haciendo, ¿no? Estar Sí, atento a lo que vas eh, haciendo, pensar claro, cada cosa que haces, que una cosa y la otra siempre vayan en un equilibrio, ¿no? claro, porque eso es la ley de causa y efecto, pues. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Sandra. Buena Gracias, mañana. A ver, otra gracias. persona por ahí que quiera hacer algún comentario o pregunta. Claro, bien, Beatriz, es cierto, tu reflexión. De esto podemos sacar que cuando estamos trabajando en equipo y bajo presión sobre todo, debemos ya tener a la mano todas las herramientas que nos proveen este tipo de técnicas. Es importante aplicar esto en el ambiente laboral, ¿no? Y los ensayos debemos producirlos desde ya en el ambiente familiar, alrededor de nuestra familia, ¿no? Siempre es importante tener una buena actitud. Gracias, Manuel, todo está claro. Muy bien, Manuel, todo está claro. ¿Ok? Profesor, también, profesor, quería compartirle una vez, Sí. bueno, yo también en mi trabajo tengo bastante presión y a veces uno desborda, pues, ¿no? Y uno de Sí. mis jefes me dijo, me enseñó, ¿no? Una técnica que dice, aspira la flor, sopla la vela, 3 Ya, veces. ya, muy bueno. Ajá. Muy bien, sí, es que relajación y respiración, ¿no? Es la técnica de relajación y respiración, ¿no? Bien, entonces hemos visto que este tema es bastante puntual, nos deja al aprendizaje a gran parte de nosotros que podamos aplicar desde hoy mismo, como ya hemos visto, desde hoy mismo. Los invito a involucrarse con este tipo de temas, si es posible formarse, como hemos visto ya con el ejemplo de Sandra, en alguna escuela, y definitivamente eso es orientar nuestra vida con fundamento, ¿no? Con fundamento y llevarla de la mejor manera posible. Bien, y quiero agradecerles por esta mañana. Entonces vamos a pasar a la tarea, como les dije, y hemos entendido todo lo que hemos compartido. Ahora, en este momento, pueden tomar su fotito para la tarea modular y compartirla en el WhatsApp, ¿no? Dado que tenemos todo este tiempo en adelante para poder desarrollarlo, sobre todo esta semana, eh, que estamos comenzando. Durante la siguiente semana se ha compartido ya una tarea modular, se ha subido en el Classroom, se llama así, tarea modular, que es de carácter autoevaluativa. Ojo con ello, carácter autoevaluativo, es decir, tú por medio de algún material fotográfico que conserves de las clases anteriores, alguno de tus materiales fotográficos, le colocas una explicación al lado, una explicación sucinta que muestre tus progresos y finalmente hagas un balance en un documento que puede ser en PPT o Word, lo que tú desees. Eso inspirado en las sesiones que venimos avanzando hasta el momento. Puedes tomar como referencia cualquiera de las sesiones que hasta el momento se ha dado. Tú no te preocupes por ello.
De esa forma podrás obtener puntos adicionales para tus tareas que has venido presentando en cada sesión. El objetivo es los puntos adicionales, ¿no? Que yo pueda tener una evaluación de cómo te evalúas. Fíjate, o sea, es lo que llamamos los psicólogos lo metacognitivo, la dimensión metacognitiva. La evaluación de cómo te evalúas tú mismo ahora, ¿no? Es una situación bastante particular que podemos empezar a ejercer ya ciertas capacidades que están dentro de nosotros. Solamente depende mucho de que nos pongamos las pilas, ¿ya? Y te invito a hacer esta tarea durante esta semana, aunque de todas formas lo he colocado ahí como que es una tarea a largo plazo, o sea que de preferencia esta semana, pero tienes tiempito para hacerla, piénsalo bien. Si quieres acumular más sesiones, hazlo, ¿no? Y vas a tener un puntaje adicional, lo más importante. Bien, entonces conserven la información. Pasaré a compartir en el WhatsApp también lo que esta sesión, lo que hemos aprendido. ¿Alguna pregunta más? A ver, por ahí, alguna pregunta más, una duda. Profesor, un favor, nos pasa el enlace para entrar al Classroom, la clave, por favor. Eso se ha pasado con anticipación. A ver, un momento. La clave es, voy a apuntarla, a ver, voy a apuntarla acá, si me permites un momento. Vamos a apuntar la clave aquí ya para todos. Eso se ha pasado con bastante anticipación. Se la pueden pedir también al organizador ¿Es la misma de de los Excel? eventos. ¿Es la misma clave de Excel? ¿Del Classroom de Excel? No, para el taller de estamos llevando conmigo, la clave es la que está ahí en la diapositiva. De esa forma pueden entrar al Classroom que estamos llevando con mi persona. Dice ahí entonces B, chica, en minúscula, B, M, L, N, T, N. Esa es la clave del Classroom en este caso. ¿Ya? Con esa clave, con una cuenta Gmail, pueden entrar al taller de desarrollo personal y laboral. Mi nombre es Henry Bueno, ¿ya? Entonces ahí pueden entrar, porque ya estamos preparados, creo yo, o sea, ya es momento en que empecemos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición. No nos quedemos cortos con lo que estamos aprendiendo a usar, sino que empecemos un poquito más allá, sigamos unos 2, 3 pasos más, ¿no? El Classroom va a ser un medio de comunicación esencial para nuestras clases en adelante, en lo que sigue de las sesiones, ¿no? Ahí se está subiendo videos, se está compartiendo bastante material para que ustedes puedan visualizar, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar, leer, estudiar, como ustedes prefieran, y están también ahí, en todo caso, la tarea que estoy indicando, que es lo más importante, ¿no? Se precisa como una tarea modular, así se llama, tarea modular, ¿no? Para obtener puntos, ¿ya? Bien. Entonces, ¿ninguna otra pregunta más? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Hola. Gracias, Beatriz. Salomón, todo claro. Salomón, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Ya estamos cerrando nuestra sesión. Muchísimas gracias. Buena mañana para todos. Gracias, profesor. Buenos días, ok, buenos días.